Jaume Asens, En Comú Podem, sobre los líderes del proceso, cuanto antes salgan en libertad, antes se normalizará la situación. El portavoz de En Comú Podem en el Congreso se ha pronunciado sobre la decisión de la Junta de Tratamiento, que ha propuesto el segundo grado para los líderes del proceso. Nuestro compromiso, nuestra voluntad para contribuir a construir un gobierno que se enfrente a los grandes retos que tiene España, como por ejemplo la emergencia climática, la desigualdad social y de género o el conflicto territorial. Un gobierno que en nuestra opinión, y así se lo hemos trasladado, tiene que apoyarse en una mayoría progresista y plurinacional, la misma que se ha puesto de acuerdo para impedir que la extrema derecha tenga un puesto en la Secretaría de la Mesa del Congreso. Es evidente que este Congreso es el Congreso más fragmentado de la historia de España. Es donde hay más grupos regionales, nacionalistas e incluso independentistas y, por tanto, requerirá mayores esfuerzos de interlocución y de diálogo. Nosotros, por eso, y en virtud de esa mayoría progresista y plurinacional, queremos interpelar muy especialmente tanto a Esquerra Republicana como a Junts per Catalunya para que se abstengan en la investidura, que tengan presente que la abstención no es ningún apoyo al Gobierno. La abstención, como ustedes saben, es una posición pasiva de neutralidad y la abstención es una opción para quien no tiene una alternativa mejor. Y esa es la pregunta que le queríamos trasladar a Esquerra Republicana y a Junts per Catalunya. Cuando uno está en contra de algo es porque, evidentemente, tiene una alternativa mejor, una alternativa no en el plano teórico, sino en el plano real, una alternativa viable. Y ahora mismo el Gobierno que está en mayor disponibilidad para iniciar un diálogo con Cataluña es precisamente el Gobierno que nosotros hemos acordado con el Partido Socialista. Es obvio que Cataluña no puede gobernarse con 4 tópicos sobre España, pero España no puede gobernarse de espaldas a Cataluña. Cataluña necesita un Gobierno que no sea una pared, necesita un Gobierno que entienda, que escuche a Cataluña, sus demandas mayoritarias y ahora mismo es obvio que un Gobierno con Pablo Iglesias de vicepresidente es un Gobierno que está en disposición de escuchar a Cataluña. Ellos reivindican una mesa de diálogo, nosotros también, como ustedes saben, pero para que haya una mesa de diálogo es indispensable que haya un Gobierno dispuesto a dialogar. Y cada día que pasa sin Gobierno es un día más en que aquellos enemigos del Gobierno se organizan. El tiempo, nosotros creemos que juega a nuestra contra. El tiempo que pasa sin Gobierno es tiempo que gana la derecha y la extrema derecha. Por eso la competición descarnada y partidista de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana nos acerca al precipicio de Vox, nos acerca al precipicio de unas nuevas elecciones con un Gobierno que sería obviamente menos sensible hacia el conflicto territorial que vive Cataluña. Por eso ese es un mensaje que queríamos trasladar tanto Esquerra Republicana como Junts per Catalunya. Cada día que pasa es un día más con unos presupuestos, los presupuestos de Montoro prorrogados. Cada día que pasa es un día más en el que se frustran las expectativas, las esperanzas de la mayoría de los ciudadanos españoles, pero también catalanes. El 70 y el 80% respectivamente de los votantes de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya consideran que la opción preferida
es este Gobierno y, por tanto, le pedimos a Esquerra Republicana y a Junts per Catalunya que no den la espalda, no ya a la mayoría de la sociedad catalana y española, sino que no den la espalda a sus propios votantes. Decía el otro día Pere Aragonés que las prisas son malas y que era mejor un buen acuerdo que no un acuerdo hecho con prisas. Y eso es cierto, pero también es cierto que un acuerdo que llega a destiempo, un acuerdo que llega tarde, es un mal acuerdo. Por eso le pedimos a Esquerra Republicana y a Junts per Catalunya que sean conscientes que como más tiempo pase sin gobierno, más gana la derecha y la extrema derecha y, por tanto, les pedimos que dejen de competir entre ellos, porque eso nos acerca al precipicio de Vox y al precipicio de unas nuevas elecciones. Y si tienen alguna pregunta. Sí, señora Sens, retomando esto último, como se ha dicho en algún momento que usted de alguna forma ha participado como intermediario en las negociaciones entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, supongo que está en buena disposición para avanzarnos si esas negociaciones, que son tan herméticas, con esos comunicados tan crípticos, si van por buen camino, si usted cree que antes de que acabe 2019 podremos tener debate de investidura y gobierno. Gracias. Sí, nosotros, lo hemos dicho en otras ocasiones, tenemos que ser muy prudentes. Nosotros, como ustedes saben, estamos siendo muy discretos en relación a las negociaciones que siguen en marcha entre nosotros y el Partido Socialista. Hemos aprendido de los errores del pasado y, por tanto, no vamos a reproducir guiones fallidos y, por eso, la información que podemos dar sobre esas negociaciones es muy poca. Si eso vale para nuestras negociaciones, también vale para las negociaciones, o quizás vale más para las negociaciones que están realizando otros partidos al nuestro. Dicho eso, es verdad que valoramos positivamente los signos que se están produciendo últimamente. Por ejemplo, hemos visto como Junts per Catalunya ha retirado una moción sobre la cuestión de la autodeterminación y eso, evidentemente, facilita el buen curso de esas negociaciones. Hemos visto también cómo se hacían comunicados conjuntos. Hemos visto cómo empezaba a surgir un cierto relato común, donde se reconocía que en Cataluña existe un problema, se reconocía la realidad, que hay un problema y que ese problema tiene una dimensión, tiene muchas dimensiones, pero tiene una dimensión política y que, por tanto, la solución también tiene que ser política. Eso es un avance para nosotros importante, que nos da, evidentemente, esperanzas, pero creemos que, como he dicho, el tiempo corre en contra nuestra y por eso pensamos que deberíamos tener ese acuerdo antes de Navidad. Nosotros no tiramos la toalla. Nosotros creemos que igual deberían hacerse más reuniones. Una reunión a la semana de 2 horas quizás es poco. Creemos que la gente que no llega a final de mes, la gente que vive cotidianamente la precariedad, se merece que haya un gobierno antes de Navidad. La política es gestión inteligente del tiempo y por eso creemos que Esquerra Republicana no puede cometer los errores del pasado con la gestión del tiempo, cuando quería ir demasiado deprisa con su hoja de ruta y cuando llamó a Puigdemont traidor, y ahora se equivocaría en el sentido contrario si quiere ralentizar unas negociaciones que deben ir presididas por una agenda más de país que de partido. Le pedimos a Esquerra Republicana que priorice la agenda de país por encima de la de partido. Me gustaría saber qué ha pasado para que ahora sí que inste a que haya un acuerdo antes de Navidades, porque hace poco comentaban que si tenía que ser en enero no había ningún problema. ¿Les ha llegado alguna señal, algún tipo de preocupación para pedir que se aceleren estas negociaciones y que se cierre antes de Navidades? Lo importante es que haya investidura. Evidentemente,
Si llega en enero, pues bienvenido será ese acuerdo si llega en enero. Pero nosotros sí que creemos que el tiempo corre en nuestra contra y que tenemos que hacer esfuerzos todos para que ese acuerdo llegue lo más pronto posible. Y por eso le pedimos a Esquerra Republicana sentido de la responsabilidad, sentido del momento histórico, sentido de la oportunidad y le pedimos que tenga presente que ahora se dan unas circunstancias que pueden variar en el futuro y que pueden dificultar ese acuerdo. La derecha, lo hemos visto últimamente, está fragmentada, la derecha y la extrema derecha, lo vimos en la votación de la mesa del Congreso. No le demos tiempo para que se reorganice. Los enemigos del preacuerdo que nosotros hemos hecho con el Partido Socialista son muchos y son poderosos. Y, por tanto, es verdad que nosotros estamos preocupados para que el tiempo les dé una ventaja mayor y que les permita para muscularse y que haya más enemigos a ese acuerdo, ¿no? Sí, al inicio de la intervención ha pedido la abstención tanto de Esquerra como de Junts per Catalunya. No sé si esto es porque ve más cerca o porque ve igual de cerca los acuerdos con las dos formaciones o se conformarían solo con Esquerra. Nosotros apreciamos los gestos que ha hecho Junts per Catalunya últimamente. Apreciamos que hubiera una reunión entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya y, por tanto, se normalizara la relación entre esas dos formaciones. Es verdad que Junts per Catalunya ahora está más lejos de la abstención que Esquerra Republicana, pero pensamos que tiene que tener el mismo interés Junts per Catalunya que Esquerra Republicana en que haya un gobierno con disposición de iniciar ese diálogo, porque tanto una formación como la otra defienden una mesa de diálogo y por eso nosotros le queremos recordar tanto a uno como a otro que el único gobierno que ahora mismo está en disposición de dialogar con ellos es precisamente el gobierno que hemos pactado con el Partido Socialista. Las formaciones de derechas quieren instalar un cordón sanitario alrededor de esos partidos e incluso algunas de esas formaciones plantean la ilegalización de esas formaciones. Por tanto, esa es la alternativa y apelamos a la responsabilidad y evidentemente, al sentido del pragmatismo de esas dos formaciones porque no hay alternativa mejor a ese gobierno. Señora Sens, como abogado, ¿cómo valora la clasificación en segundo grado de los presos independentistas? Muchas gracias. Pues, como abogado, la verdad es que no tengo los elementos suficientes porque hemos conocido la decisión, pero no sabemos los elementos que la han fundamentado. Pero sí que es cierto que esa decisión hay varias cuestiones que merecen ser valoradas. Una es que no es una decisión que se ha tomado por unanimidad. La otra, que no es una decisión definitiva. Esa decisión tiene que ser avalada o no por instituciones penitenciarias y después de eso, evidentemente, tanto los afectados, los presos, como la Fiscalía pueden recurrir tanto a los juzgados de vigilancia penitenciaria como posteriormente incluso ante el Tribunal Sentenciador, que es el Tribunal Supremo. Dicho eso, nosotros siempre hemos dicho que para la normalización de la situación política en Cataluña, un escenario ideal sería el de la pronta recuperación de la libertad de los presos. Y es verdad que el segundo grado nos aleja de ese escenario. Pero igual que es verdad eso que le estoy diciendo, también es verdad que el segundo grado permite que se aplique el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permitiría que los presos pudieran salir a trabajar, que eso es lo que está haciendo el señor Urdangarín. Nosotros queremos que los presos tengan los mismos derechos que el señor Urdangarín, que a pesar de que está clasificado en segundo grado, está saliendo a trabajar. Eso es posible con un segundo grado.
Y si ese es el grado que finalmente instituciones penitenciarias y los tribunales pues determinan que es el correcto, nosotros pensamos que una fórmula para que puedan empezar a salir en libertad sería la aplicación de ese artículo que se le está aplicando ahora mismo al señor Urdangarín. Buenos días, señora Sens. Yo tenía un par de preguntas. En primer lugar, ha hablado usted de que un acuerdo a destiempo puede no ser bueno. Me gustaría preguntarle, a ver si nos puede concretar, cuándo sería para ustedes a destiempo, cuándo considerarían que el acuerdo llega a destiempo con Esquerra Republicana. Y, en segundo lugar, me gustaría preguntarle por la mesa de diálogo, que es verdad que se está, digamos, es uno de los grandes temas que se está discutiendo en la negociación entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Al principio se planteó la posibilidad de que se vehiculara a través de la comisión bilateral que viene recogida en el Estatut. Parece que al final ese formato no gusta a Esquerra Republicana. Me gustaría saber cuál es el que plantean ustedes con algo más de concreción, si se lo han, digamos, lo han comentado con Esquerra y qué les parece a ellos. Para nosotros lo principal es que haya una mesa de diálogo. Si esa mesa tiene 4 patas o 8 patas, nos parece secundario. Lo importante es que haya una mesa y la fórmula concreta de esa mesa pues no nos parece que sea un elemento de discrepancia con suficiente entidad como para que se prorrogue ese acuerdo. Es evidente que el conflicto viene de lejos y va para largo y no todo se termina en la investidura. Pero es evidente que la investidura es el primer paso y podemos seguir discutiendo después de cuántas patas tiene que tener esa mesa. Pero la cuestión es que no podemos agotar la paciencia de una ciudadanía que está cansada de nosotros, de los políticos. No podemos abusar de esa confianza que nos han dado y por eso no hay una fecha concreta. No es que diga que tenga que ser hoy porque haya un elemento concreto que tenga presente cuando lo diga, sino porque creo que la mayoría de la ciudadanía se merece empezar el año con la certidumbre de que hay un gobierno que ya se pone en marcha para defender sus derechos. Si no, vamos a acabar el año con esa incertidumbre. Y por eso digo que la fórmula concreta de la mesa nos parece, no diré que sea irrelevante, pero que sí es un elemento secundario. Ahora mismo se está discutiendo si se hace en la comisión bilateral o si se crea una mesa ad hoc específica. Bueno, muy bien, pero como digo, lo importante es que empiecen esos dos gobiernos a dialogar. Nosotros defendemos que haya una relación bilateral, la que está establecida evidentemente en el Estatut, que puede ser una de las fórmulas, pero también nos parece bien la otra fórmula. Pero también nos parece bien lo que está planteando el Partido Socialista. Nosotros lo hemos planteado también en la campaña electoral, de que haya una mesa de partidos que tiene, según nuestra opinión, tiene que surgir tanto del Congreso como del Parlament de Cataluña. No puede ser todo un diálogo entre dos gobiernos. Tiene que haber muchos espacios de diálogo y creemos que uno es el que el Partido Socialista pone sobre la mesa. Y sobre el tiempo, para terminar, yo solo recordar una imagen, una metáfora que los marineros del norte de Europa dicen a menudo cuando viene el invierno, que si no se avanza cuando viene el invierno, el mar Báltico se hiela. Y creemos que, evidentemente, las conversaciones, y más con las temperaturas que hay ahora en Madrid, se pueden helar si no se le pone un cierto ritmo, ¿no? Porque es verdad que estamos viendo una reunión por semana y igual deberíamos reunirnos más, todos, pero principalmente ellos, que son los que tienen el punto principal de discrepancia. Nosotros también los tenemos, pero lo estamos haciendo de forma discreta y valoramos también que hayan decidido, tanto el Partido Socialista como Esquerra Republicana, empezar a trabajar en una lógica de mayor discreción, porque lo que hemos oído es que quieren trabajar sin los focos mediáticos encima y creemos que esa es la senda correcta.
Sí, buenos días. Le quería preguntar, usted acaba de decir que cree que la mesa de diálogo no debería ser un elemento de discrepancia suficiente como para alargar el acuerdo, pero Esquerra también pide que haya garantías de cumplimiento. No sé si se refieren exactamente a un relator, porque tampoco lo dicen claramente. ¿Ustedes qué creen que podría ser? Si esas garantías de cumplimiento forman parte también de ese elemento que no debería alargar la negociación. Sí, nosotros creemos que hay elementos suficientes para cerrar el acuerdo, que el acuerdo no tiene que ser definitivo. Ese acuerdo puede ser un acuerdo cerrado, pero a la vez abierto en ciertos puntos que aún no suscitan pues, la confianza de los dos partidos que están negociando. Por eso pensamos que lo primero es tener un gobierno que esté dispuesto a dialogar y después podemos seguir discutiendo sobre la fórmula concreta de esa mesa de diálogo. Es evidente que ese gobierno va a tener que apoyarse en, como he dicho, una mayoría progresista y una mayoría plurinacional y, por tanto, el diálogo no se va a terminar ahora. Ese diálogo tiene que ser un diálogo fluido y un diálogo continuo. Y, por tanto, queremos insistir en esa necesidad de no pensar que todo se termina con la investidura. Con la investidura empieza el diálogo y por eso le pedimos a Esquerra Republicana esa premura en que se cierre ese acuerdo, porque el tiempo que pasa es tiempo que va en contra nuestra y es tiempo que gana la derecha y la extrema derecha. Sí, ¿qué tal? Hola. Cuando ha dicho que en el futuro pueden darse circunstancias que dificulten el acuerdo, ¿se refiere a la hipotética convocatoria de elecciones catalanas? Y segundo, cuando ha dicho que todavía falta que se pronuncien instituciones penitenciarias, ¿considera que instituciones penitenciarias catalana o estatal deben enmendar la plana a lo que han informado los técnicos de la Generalitat? Gracias. Pues la primera pregunta iba en relación a lo que decía antes. Es verdad que cuando más cerca estemos de unas posibles elecciones, más aumentarán los incentivos de esa competencia partidista y descarnada que están teniendo Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Por eso creemos que el tiempo ese puede ser un factor de distorsión, que ese factor aumente en el tiempo. Pero es verdad que hay muchos imponderables que ahora no sabemos cuáles son, pero venimos de una etapa donde se han producido muchos acontecimientos que han alterado las previsiones y, por tanto, pues ante esas posibles eventualidades, creemos que ahora es un momento ideal para cerrar ese acuerdo. Y, en segundo lugar, a la segunda pregunta, recordaría que las competencias son de la Generalitat, no del Estado. El Estado no puede intervenir en esa clasificación. Es una competencia exclusiva de la Generalitat y el Estado solo puede intervenir en su modalidad judicial, tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía recurriendo y los juzgados de vigilancia penitenciaria de cada uno de los centros penitenciarios donde están ubicados los presos. Ese es el esquema. No sé si he respondido a la pregunta. ¿Cómo? Sí, buenas tardes. La semana pasada Pablo Iglesias dijo que le echaba de menos el estilo de Joan Tardá en referencia a las negociaciones de Esquerra Republicana frente al ambivalente, dijo, de Gabriel Rufián. Me gustaría saber si usted comparte ese diagnóstico sobre el perfil de los negociadores presentes y pasados de Esquerra. Gracias. Es verdad que el perfil de Rufián es más desconcertante, pero yo quiero, más que desvalorar el perfil de Rufián, quiero poner en valor el de Joan Tardá. En eso estamos de acuerdo con Pablo Iglesias, que Joan Tardá es una persona que ahora mismo está en unos posicionamientos que, evidentemente, si se hubieran impuesto ya tendríamos un acuerdo cerrado con el Partido Socialista. Joan Tardá está a favor de ese acuerdo de investidura y, por tanto, dentro de Esquerra Republicana representa la corriente que defiende más claramente
un acuerdo con nosotros y Joan Tardá ha dicho en muchas ocasiones que un gobierno con nosotros, con los comunes, con Unidas Podemos, es un gobierno que a él le da confianza y que es el mejor gobierno para poder afrontar el conflicto territorial. Por tanto, sí que es verdad que ponemos muy en valor las palabras de Joan Tardá, no ahora, sino también en el pasado.